¿Alguien recuerda lo que vimos la última sesión? ¿De qué tema estamos hablando? ¿Alguien recuerda? De la dactiloscopia. Así es, de la dactiloscopía. ¿A qué se refiere esta ciencia de la dactiloscopía? A lo de, referente a lo de las huellas, ¿no? Para identificar lo de las huellas. Así es. ¿Y para qué nos sirve identificar las huellas o los rastros o las crestas de dactilares de las personas? ¿Qué utilidad tiene esto en el campo de las ciencias periciales? ¿Para qué nos sirve conocer estas huellas digitales en las personas, en los seres humanos? Buenas tardes. ¿Alguien recuerda? ¿O no se acuerdan de lo que vimos la clase pasada? ¿O no pudieron repasar? Pues para identificar a las personas, este, físicamente también, ¿no? No físicamente, sino para poder justamente hablar de la identidad de las personas. Todo parte con base justo en este tema de la identidad. Primero comentábamos que la dactiloscopía va a ser una ciencia que se va a proponer identificar a las personas físicamente consideradas o las personas físicas por medio de la impresión o por medio de la reproducción física de los dibujos que se forman o de los dibujos formados en las crestas papilares, en las yemas de los dedos de las manos. Y esto lo planteó o esta idea fue desarrollada por Vucetich, que vamos a referir un poquito más de Vucetich más adelante, Vucetich. Esto es la dactiloscopía. Y entonces esta ciencia, en principio, lo que trata es de identificar a las personas por medio de las impresiones digitales de cualquiera de los 10 dedos de las manos. Ya se documentaba en algunas obras de Luis Reina Almados, quien fue discípulo directo de Vucetich. Vucetich, más adelante vamos a hablar de él, fue el que empezó a desarrollar todo este tema en gran parte de la dactiloscopía. Y primero tenemos que hablar justo de tres conceptos que ya lo habíamos comentado. Gracias, Ali. Serología es una disciplina de las ramas ciencias periciales. Ok, gracias, Eli. Ahorita estamos platicando en torno a la dactiloscopía. Muchas gracias. Y bueno, platicábamos entonces primero de la identidad, porque pues nosotros como seres humanos, por muchas razones, históricamente hablando, nos hemos visto en la imperiosa necesidad de identificar a una persona de otra. Por muchas razones es necesario tener una identidad y necesitamos diferenciar a una persona de otra. Entonces hablar de identidad va a ser referirnos a ese conjunto de cualidades que posee una persona o un bien o una cosa a diferencia de todas las demás. ¿Qué tenemos nosotros como seres humanos o qué poseemos que no tienen los demás? Gracias a eso que no poseen los demás, vamos a poder definir nuestra identidad como seres humanos. Hablar ya propiamente de la identidad de las personas. Esto va a significar referirnos al conjunto de caracteres por los cuales un individuo va a definir su personalidad y se va a distinguir de sus semejantes. Una cosa es identidad, identificar una cosa de otra.
porque cada uno tiene cualidades o características distintas, y otra cosa es hablar de la identidad de las personas, porque nosotros no somos cosas, somos personas. Hablar de la identidad de las personas significa justo hablar de ese conjunto de características o de caracteres propios, inherentes a una persona, y nos van a ayudar a definir nuestra personalidad y, por supuesto, a definirnos o a distinguirnos de los demás, de los semejantes. Y luego hablábamos justamente del vocablo o de la etimología de la dactiloscopía. Y comentábamos que dactiloscopía viene de dáctilos, el griego dáctilos, y scopeo es huella y vista, que prácticamente desde el punto de vista etimológico, esto va a significar, la etimología de la palabra dactiloscopía va a significar la vista o la visión de las huellas. Eso prácticamente significa la dactiloscopía desde el punto de vista etimológico. Y comentábamos entonces que tenemos esta necesidad de identificarnos entre nosotros mismos. Y hay varios sistemas de identificación. Desde épocas remotas, desde la antigüedad del hombre mismo, justamente utilizábamos diversos métodos para identificarnos. Y al principio, ya lo comentábamos en un momento dado, pues se utilizaban una serie de rasgos característicos como podían ser las pinturas rupestres, los tatuajes, las plumas, las joyas, las pulseras, los anillos. Comentábamos que por ahí algunas mujeres se van a tatuar o se tatuaban el dorso de la mano y en Siberia. Y vamos a hablar de estas marcas o signos que son prácticamente diferentes, que nos van a ayudar a identificar. Y en algunos sistemas penales anteriores, primitivos prácticamente, donde todavía no se tutelaban eh, o se respetaban todas estas prerrogativas en torno a los derechos humanos, algunas personas que eran condenadas con un fierro caliente los marcaban, les hacían alguna marca para que queden pues, identificados plenamente, esto que se llamaba el tatuaje judicial hace muchísimos años. Obviamente esto ya no lo podemos desarrollar en nuestros días. Y entonces en algunos pueblos bárbaros comentábamos que pues se mutilaban incluso algunos órganos, como pudieran ser los dedos, los oídos, la nariz, y todas aquellas personas que en un momento dado cometían algún delito para identificarlos del resto de la población, dependiendo justo del delito que hubiesen cometido en los pueblos bárbaros, pues entonces tenían una marca significativa. Ah, miren, ahí viene la persona que defraudó, ahí viene la persona que violó a lo mejor, la persona que cometió homicidio, y dependiendo del delito que hubiesen cometido, pues les hacían algunas marcas muy singulares, ¿ok? Y todas estas características o estos rasgos para la identificación se concretaron y se dejaron utilizar a mediados del siglo XIX. Desaparecieron justamente porque las ciencias penales se empezaron a estudiar desde el punto de vista científico, se desarrollaron todas estas doctrinas penales. Sin embargo, todavía tenemos esa necesidad como civilización de individualizar y de identificar a cada una de estas personas. Y pues evidentemente uno de los rasgos para identificar y para conocer quiénes somos nosotros en lo particular, para tener una identidad, es el nombre y el apellido. Evidentemente esto de las épocas, desde las épocas más remotas, que es la manera propia por excelencia, la más antigua para identificarnos del resto de los demás, es tener un nombre y un apellido. El apellido, evidentemente, para saber cuál es la familia a la que pertenecemos, quiénes son nuestros padres, quién es papá, quién es mamá. En algunos países, simplemente el apellido paterno, porque así se asumía, se utilizaba, y todavía en algunos países se utiliza nada más el apellido paterno, y pues la filiación justamente fue el primer sistema de identificación por por estos órganos policiales para poder identificar a las personas. Entonces, a través del nombre y del apellido, nosotros podemos identificar en principio y con mayor precisión quién es un individuo. Hay que determinar con mayor precisión quiénes son y poder identificar porque el nombre no era suficiente. Evidentemente los seres humanos somos inteligentes y esto ha sido posible burlarlo
el nombre no ha sido una característica eminente para poder determinar 100% a la identidad de una persona. Entonces, se empiezan a desarrollar algunos métodos, aunque sean rudimentarios, morfoantropológicos, y esto quiere decir que se empezaron a tomar algunas mediciones de los cuerpos, de las formas y de los caracteres del cuerpo humano, y se empiezan a desarrollar algunos métodos como el famoso retrato hablado. Les comentaba también la sesión pasada de Bertillon, y justo Bertillon empieza a desarrollar algunos métodos de identificación para las personas, y uno de ellos es justo el retrato hablado, eh, que es lo que se le conoce hoy por hoy como el padre de la policía científica. Y este sistema antropométrico consiste justamente en eh, identificar cada uno de los miembros del cuerpo humano pertenecientes a una persona para poder identificar a los delincuentes, identificar algunas medidas de su cuerpo humano, y lo utilizaban algunos antropólogos para desarrollar algunas investigaciones, algunas descripciones a través justamente de las mediciones. Y hay algunos estudiosos que destacan justamente por ese tema de la antropometría. Este es el caso de Laporta, que también utilizaba estos métodos antropométricos. Cortés Bell, el propio Darwin, Charles Darwin, se dedica justamente a identificar y hacer esta serie de medidas en las extremidades de las personas. Y entonces Bertillon desarrolla sus estudios, son retomados más tarde por el propio Francis Galton, que también ya lo platicamos en la sesión pasada, Francis Galton, y ellos retomaron justo esto de la antropometría. Y comenzaron a utilizar una lexicología propia, inherente a esto de la identificación de las personas, identificación órgano por órgano prácticamente, y se desarrolló justo un diccionario que gira en torno a este tipo de términos antropométricos o de identificación de las personas desde el año de 1864 aproximadamente. El propio César Lombroso, justo estableció y desarrolló este catálogo, este glosario, para poder identificar este campo, toda esta ciencia de la identidad de las personas. Poco a poco, obviamente, todos estos términos se fueron eh, vulgarizando, se fueron acatando por parte vamos a decir que del grosso de la población. Sin embargo, pues fue desarrollándose este método antropómetro, y justo esto de la antropometría sugiere la medición de los rasgos humanos. Eh, Otro destacado que desarrolló justo esto de la antropometría fue Morselli. Sin embargo, y ya lo comentábamos la sesión anterior, el más destacado, sin lugar a dudas, fue Bertillon en principio, que después fue superado, como ya lo habíamos platicado. Su método fue superado, pero ideó un nuevo sistema, entre comillas, para identificar a través de un procedimiento, encontrar justamente a través de la fotografía, a través de la descripción de los rasgos fisionómicos, a través de las señas particulares, para poder identificar a estos delincuentes, quiénes eran reincidentes, quiénes no eran reincidentes, y platicábamos algunas de las características del método de Bertillon. Este método antropométrico se analizaba cuál era la firmeza de la armadura ósea, que indebidamente, ya lo comentábamos, a partir de los 20 años se empezaba a utilizar esta firmeza de la armadura ósea para identificar a la gente. La medición de las extremidades, de las dimensiones, las diversas dimensiones que presenta el esqueleto de los hombres comparados entre sí, y pues todas las medidas referentes a los huesos del cuerpo humano. Y pues propiamente, para hablar de una metodología establecida por Bertillon, se señalaba el método antropométrico, que es justo el de medición, un señalamiento descriptivo de todos y cada uno de los órganos. Se señalaban también marcas particulares, la fotografía,
y la fotografía también de cada uno de los órganos que en un momento dado podía describir y podía fotografiar. Hablábamos de la talla, de los brazos, del busto, de la longitud, del radio de la cabeza, del ancho de la cabeza, del diámetro bisigamático, de la longitud del pie, de los dedos, de cualquiera de los dedos, del codo incluso. Sin embargo, pudimos concluir, ya es la tercera vez que lo decimos, que hay algunos inconvenientes y algunas dificultades en este método establecido por Bertillon. En principio, solamente se aplicaba a los delincuentes que han alcanzado completamente su desarrollo, porque recordemos entonces que el desarrollo físico del hombre no termina en los 20, sino los 25 años, y evidentemente no puede ser aplicable este método en menores delincuentes que son precoces. Estas medidas, sobre todo la estatura, como ya platicábamos, se pueden modificar con la vejez y también esto de la estatura puede ser imitado y puede ser variado con facilidad. Además, no hemos obtenido hasta el día de hoy una prueba determinante definitiva para identificar a ciencia cierta algunos órganos y para poderlos asociar de manera muy concreta, muy específica hacia alguna persona, no lo podemos atribuir. Además, más bien, lejos de ser un método de identificación, posteriormente se volvió casi un método de eliminación. Este hueso no tiene las características de otros tantos. Este codo no tiene las medidas de otros tantos, de otras tantas personalidades. Entonces, lejos de identificar, pues teníamos que analizar desde el punto de vista de la perspectiva de Bertillon varios órganos para poder llegar a una conclusión y como se imaginarán era bastante tardado y por muchas razones no podía ser aplicado a las mujeres porque a la mejor, no, porque además, perdón, pues vaya, el desarrollo de las mujeres, como ya se decía, es totalmente diferente al del hombre. Además, se requería de un instrumental bastante costoso en aquel momento y necesitábamos personal especializado y lo cierto es que no se podía utilizar en contra o no se podía aplicar este método antropométrico en contra de la voluntad de los detenidos. Tampoco servía en gran medida para identificar algunos cadáveres y algunos detenidos que viajaban de país a país justamente para evadir en algunos momentos a la justicia. Tampoco se podía utilizar para identificar plenamente a los civiles. Además, es un método que pues es complicado, fue complicado y se requería de varios elementos para una identificación adecuada. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de eso que estamos repasando de las sesiones anteriores, jóvenes? No, ¿No? Ok. Bueno, pues seguimos hablando entonces de Vucetich, quien va a ser uno de los pioneros y un nombre bastante importante en esto de la dactiloscopía. Eh, gracias, Eli. A finales del siglo pasado, justo siglo XX, vamos a decirlo así, aquí en México fue uno de los países más significativos en torno a los sistemas en principio de identificación de las personas, o por lo menos eso nos han documentado. Y me estoy refiriendo a uno de los personajes más relevantes, a Juan Bucetich, de nueva cuenta, quien seguramente les preguntaré en los exámenes, Juan Bucetich, que fue hijo de Víctor y de Vicenta Kovacevic y nació por ahí del 20 de junio de 1858. En ese entonces Lesina, en el archipiélago adriático de la antigua Dalmacia, lo que hoy conocemos, o lo que antes conocimos como el Imperio Austrohúngaro, y llegó justamente en principio, dicen que estuvo por acá, en 1882 aproximadamente, a los tipo 23 años de edad, y tuvo varios puestos justamente aquí en nuestro país. Se hablaba de que o decían que fue director o que fue empleado más bien, empleado todavía no, fue empleado de la Dirección de Obras Sanitarias de México, bueno, que en ese entonces todavía no se hablaba mucho de México, pero fue entonces empleado de la Dirección de Obras Sanitarias de la Nación. En 1888, más o menos, ingresa al Departamento Central de la Policía como meritorio y para 1891 ya había alcanzado un rango importante como jefe de oficina estadística y recibe además algunas
algunas misiones para estudiar o algunas tareas y lo destinan o le asignan una serie de estudios para saber o para establecer alguna identificación antropométrica. Entonces a él lo empiezan a llamar o a convocar por parte de estas dependencias, por parte de estas oficinas estadísticas para poder establecer un servicio y poder identificar a algunas personas a través de la antropometría. Y pues se conoce, obviamente Vucetich conoce algunas personalidades ahí, como el propio Francis Galton. Francis Galton venía de realizar algunos estudios en Londres en la época y pues prácticamente en ese momento a lo que se limitaban era a identificar con base en la determinación de algunos caracteres naturales a algunas personas. Y ya se empiezan ellos a abocar a identificar a las personas a través de las líneas papilares de las manos. A pesar de que ellos sabían que pues eran inmutables, que no podían cambiar, que eran perennes y que además había una serie de combinación infinita y puede haber muchísimas líneas tanto en las palmas de las manos como en los dedos. mm, Pueden encontrar variaciones, millones de variaciones en esto. Sin embargo, esto no fue óbice para que ellos desarrollaran su estudio para la identificación de algunas personas. Sin embargo, pues Vucetich desarrolló más este sistema eh, y al grado de que llegaron justamente a comentar que este método que utilizaba Vucetich, pues prácticamente era casi perfecto o infalible. En 10 años aproximadamente las pruebas que realizó Vucetich con Francis Galton bastaron para demostrar que el sistema era eficiente y lo empezaron a adoptar mundialmente. Este sistema de identificación a través de los rasgos o de las líneas que existían en las manos, que existían en los dedos de las manos, entonces fue desarrollado a nivel mundial. Este método dactiloscópico prácticamente fue calificado como perfecto. Vucetich incluyó en su portafolio, en su búsqueda, un estudio practicado a 10 manos por ficha, simplificando justamente algunas técnicas muy concretas para poder identificar a estas personas. Básicamente, algunas 4 o 5 técnicas que en algún momento dado considero que eran las más prácticas y fue prácticamente una de las aportaciones más importantes a nivel mundial. Sin embargo, Vucetich no se conformó con esto, comenzó a desarrollar otro tipo de métodos para la identificación de los seres humanos. Y tal es el caso, se los comentaba en la clase pasada, de la optometría. La optometría, que era la medición de la oreja del pabellón del oído prácticamente, la oftalmoscopía, que era una fotografía del fondo del ojo, lo que y eso es un antecedente, si se fijan, hoy nos sirve para que estas maquinitas que hoy conocemos muy sofisticadas, pues puedan apuntar hacia la retina y además esto es único, cada uno tiene el fondo del ojo diferente, prácticamente un análisis y una huella del ojo interno es casi infalible para poder identificar y esto no nada más en torno a pues, la identificación de cadáveres o de delincuentes, sino también por cuestiones de seguridad ya se utiliza hoy. Un método que es el famoso método ocular, se traduce en la medición que tienen los ojos y también aquellas enfermedades que pueden ser desarrolladas en torno al ojo. El método dentario, obviamente para estudiar las características o los rasgos de la dentadura, el método venoso, y pues analizaban cómo es que resaltaban las venas en el dorso de las manos, en los pies, en la vena central de la frente, en el antebrazo, el método radiográfico. Este método radiográfico que implica que a través de placas radiográficas pues podemos identificar de manera íntima a las personas y además hasta por ondas cerebrales. Por ondas cerebrales se llegó a hacer este método de identificación. Fíjense qué vasto llegó a ser el estudio de Juan Vucetich y ahora sí, dentro de todas estas artes que fueron estudiadas o propuestas por el propio Vucetich, podemos platicar en qué consiste la famosa dactiloscopía.
La dactiloscopía, como ya lo hemos dicho, es justo se basa en la impresión o la reproducción de los dibujos que se forman en las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos. Esas rayitas que vemos que se forman en los dedos de las manos se llaman crestas papilares y son únicas. Hay un autor conocido como Martín de Andrés que justamente refiere que la identificación papilar se va a basar en estos dibujos que son formados por las crestas digitales. Digitales viene de dedos, crestas palmares, crestas plantares en la planta de los pies y en la planta de las manos, en este caso de las manos, obviamente, que son inmutables, que son infinitamente diversas. Y son además fueron practicadas por algunos estudiosos como el señor Herschel, un señor que se le conocía como Herschel. Y lo que hace Herschel entonces es tomar una serie de impresiones del dedo índice derecho a los 28 años y dejó pasar o dejó transcurrir un lapso de 20 años para ver y comprobar si habían tenido algún tipo de variación y se dieron cuenta que prácticamente eran idénticas. Hermann Welker, por su parte, hace también una demostración de estas impresiones de las palmas de las manos. Eh, Después de estos 20 años, a los 48 años, y nota también que existe una diferencia, que no existe ningún tipo de diferencia. ¿Ok? Entonces, eh, estos señores empiezan no nada más a analizar las características de la piel, sino las superficies de la tercera falange. La tercera falange es el tercer huesito de los dedos, que me entiendan, o lo que se conocía como la falangeta, para analizar estas famosas crestas papilares y describir entonces la morfología de estas crestas papilares, tanto en las manos como en las falanges, como ya decíamos, o en las falangetas. Se dedicaban a dibujarlas y entonces comparaban, eran dibujos muy variados, dibujos muy complicados, comenzaban a clasificarlos, a sistematizarlos, comparaban dedos, comparaban falanges, comparaban manos, y entonces desarrollaron un eh, diagrama que se le conoció como el dactilograma. Este famoso dactilograma que es prácticamente un mapa de las crestas papilares de las manos, de las falanges de los dedos de las manos, y lo utilizan como referencia para seguir estudiando esta rama o esta ciencia de la dactiloscopía, y dactilóscopos en el futuro se basan todavía en este dactilograma. Algunos otros han referido el estudio de la mano completita, la mano completa del ser humano. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que estamos comentando? Yo me No quedo duda piensas. del dactilograma. Sí, lo que hicieron estos señores Herschel y Hermann Welker fue que analizaron varios dedos, varias manos, varias falanges. Imagínense esos señores estudiando todo el tiempo en el laboratorio, manos, huesitos de los dedos. Si destienden o si extienden su dedo índice, se van a dar cuenta que se puede doblar en tres partes. Cada una de esas tres partes es una falange. Él estudiaba la tercera falange, que es donde está la yema de los dedos, tanto Herschel como Hermann Welker. Tomaron impresiones digitales, 28 años después las volvieron a analizar y se dieron cuenta que no había variación. Entonces empezaron a hacer unos diagramas, tomaron como referencia varias manos, varios dedos, y se dieron cuenta que pues, prácticamente todo era diferente, pero trataron de encontrar alguna similitud para estudiar o para encontrar a lo mejor un mapa general de cómo es que podían ser las crestas papilares. Y pues ahí desarrollaron ellos un esquema al cual le llamaron justamente dactilograma, que es y lo tomaron como referencia para el estudio de los dactilóscopos, perdón, que se desarrollaron en el futuro. ¿Sí me di a entender o no? Sí, muchas gracias. Claro que sí. Liz, ¿tú por ahí tenías alguna duda? No, profesor, yo no. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, entonces,
Posteriormente, se dedicaron a analizar estos dactilóscopos, no se quedaron conformes, se dedicaron a analizar las manos de los individuos. Sin embargo, la mano y las manos sí pueden ser concordantes en cuanto a tamaño, en cuanto a forma, en cuanto a color, en cuanto a piel. Y pues la mano tiene una evolución justo en nosotros como seres humanos, organismos interiores. La mano normal se divide además en regiones, que no todas son iguales. Lo que sí destaca y lo que sí pudiera ser totalmente diferente son estas crestas papilares. Y la mano entonces se divide en diversas regiones. Examinamos o analizamos la mano a la luz de la dactiloscopía, separándola por regiones, por líneas, por crestas. De esta misma manera nos damos cuenta que ninguno de los dedos es igual. Tampoco hay dos palmas ni regiones idénticas. Cada dedo, cada mano en cada región tiene fisionomía específicamente determinada. Entonces hay elementos suficientes para acreditar la identidad de una persona. Existe además la necesidad de dividir la mano en regiones, atendiendo justamente a algunas características de la mano que se llaman en principio, algunas se llaman rasgos eminentes, surcos, por ejemplo, pliegues, cara palmar, la cara de la palma de la mano, la cara palmar, la cara digital, donde se encuentran las huellas de dactilares y que son fácilmente más impresionables o que se pueden imprimir de una manera más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Imprimir una mano completita o imprimir con tinta la huella digital del dedo índice? Pues obviamente imprimir la huella digital del dedo índice. Entonces, José Jiménez Jerez pues desarrolla un mapa de la mano por regiones. La mano puede tener dos regiones. La mano entonces puede tener dos regiones. La región digital y la región digitopalmar. La región digital, o sea, los dedos de las manos, en pocas palabras, se dividen en el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular, el dedo auricular. La región digitopalmar se divide en, por ejemplo, raíz del índice, raíz del medio, raíz del anular, todo en raíces, en pocas palabras. ¿De dónde nacen, en pocas palabras, estos dedos, no? Raíz del anular y raíz del auricular. No es nada complejo, digo, no se inquieten. Simplemente raíz significa de dónde nacen estos dedos. Y lo que vamos a analizar son los surcos o las líneas de donde nacen los dedos. Y por lo que se refiere a los pliegues de las manos, vamos a encontrar una zona, la zona central o hueco de la mano, una eminencia ternar, la eminencia ternar, donde ustedes sientan que hay mayor piel y menos hueso, esa es la eminencia ternar, la eminencia hipoternar, y el talón de la mano, hipoternar es donde está el huesito, obviamente, y el talón de la mano. Fíjese toda la lexicología que ya se empieza a desarrollar en torno a esta ciencia tan especial. Además, podemos hablar de pliegues falángicos, que están en las falanges, pliegos falángicos, pliegues digitopalmares, pliegues inferiores en la parte baja de la mano, inferiores, ¿ok? Pliegues medios, pliegue ternar, que es donde está esta parte donde no hay huesito, pliego hipoternar, que es donde está el huesito de la mano, y una línea eje, lo que conocemos en quiromancia como la famosa línea de la vida, que bueno, esto es totalmente independiente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de estas regiones de la mano, jóvenes?
No hay mucho que decir a esto. Por lo que se refiere a los dedos, nos vamos a referir o nos vamos a pensar en esta región digital en la que pertenecen los dedos. Va a ser concordante a la ubicación justamente de los dedos, esta región digital, ¿ok? Entonces, la región digital es donde se ubican los dedos propiamente. Y cada dedo, en pocas palabras, tiene 3 falanges, excepto el dedo pulgar, que solamente tiene 2 falanges, como ya lo saben. Los pliegues o los apéndices movibles, si se fijan, cada dedito tiene un pliegue y nos permite separar una falange de la otra a través de un borde, que se le conoce como borde distal. Un borde distal. Son obviamente órganos esenciales para el tacto, para que podamos tomar o aprender las cosas. En casos normales, comentaba, pues tenemos simple y sencillamente 5 dedos: pulgar, el índice o indicador, el medio, el anular, el auricular, el meñique, ¿no? Pero recuerden que todos tienen una constitución específica o similar, excepto el dedo pulgar. Si se fijan, el dedo pulgar tiene algunas particularidades anatómicas. Es más gordito, es más ancho y es más chiquito. Cada dedo entonces está formado por 3 columnas óseas, que son las famosas falanges, y que están sucesivamente concatenadas o unidas entre sí. Esas falanges, pues propiamente de la mano, desde la raíz de cada una de estas zonas, se pueden identificar, y cada falange está entre, pues vaya, en una parte inferior, en una parte media y en una parte superior. Y entonces algunos especialistas las conocen como la falangina. Se los comento: la falange, la falangina y la falangeta. Así es como empezamos a ubicar en principio a estos huellos de los dedos. Entonces, eh, algunos estudiosos comienzan a asociar a cada uno de los dedos con la actividad, alguna actividad específica de algún órgano en particular. Incluso se comenta que el dedo medio también es conocido como el dedo cordial y es el dedo del corazón, el dedo medio que está íntimamente ligado con el corazón. Eso es lo que se dice. Entonces, se toman impresiones planas, estas famosas impresiones de control de estas regiones, que son las palmas de los dedos o de las yemas de los dedos, justamente para comprobar la identidad de las personas, y a través de ello, hoy en nuestros días, sirven para identificar a delincuentes y para prevenir algunas situaciones fraudulentas. Por ejemplo, lo hemos utilizado como un candado para podernos proteger. No sé si alguno ha tenido la experiencia de ir a sacar el pasaporte últimamente. Estos métodos que utilizaron estos señores ya sirven, ya sofisticados. Nos analizan y nos toman prácticamente pues no es una impresión, pero hay un rayito que se arroja a la retina para identificar. Ya prácticamente nos toman huellas hasta del ojo. Bucetich fue un gran precursor, y pues lejos de las huellas digitales, ya se ha avanzado. Dicen que la tecnología de mañana también, aparte de ser esta identificación a través del fondo del ojo, también es la identificación facial. Entonces, esto nos ha evitado bastantes fraudes, o la comisión de bastantes fraudes hoy por hoy. Para eso es que nos sirve este tema de la dactiloscopía. Nos ayuda justamente a evitar ese tipo de incidentes. Además, así como las manos, los dedos también tienen 2 caras o tienen 2 lados: una palmar anterior y otra dorsal o posterior. Los dedos van a presentar obviamente separaciones, por algunas depresiones. Depresiones son hoyitos, para que me entiendan, y las depresiones o estos hoyitos están situados entre las eminencias, entre los surcos y las famosas articulaciones que tenemos. Las articulaciones son las uniones entre las famosas falanges, y las conocemos vulgarmente como las coyunturas. Y
Los pliegues superiores digitopalmares son el límite justamente de las palmas de las manos y de los dedos. En pocas palabras, los dedos de las manos tienen dos lados, para que lo comprendan de esta manera, y ambos lados de los dedos de las manos son o sirven de identificación en un momento dado respecto de alguna persona. ¿Tienen ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿Todo bien? Sí, profesor. Bueno, se ha desarrollado también un estudio, ok, gracias, respecto de la región digitopalmar. Este estudio de la región digitopalmar es la cara que da hacia nosotros de los dedos. La región digitopalmar está situada en la parte inferior de la palma y es considerada como la mano, prácticamente con lo que nosotros tomamos las cosas. Es la mano unida con los dedos hacia abajo y corresponde a este espacio entre los pliegues si es que la doblamos. La palma de la mano, digitopalmar, donde nosotros podemos hacer contacto con los dedos, es la región digitopalmar. Hagan ese ejercicio, cierren la mano y acomoden los dedos en la palma de la mano y esa es la región digitopalmar. La región central de esta región digitopalmar es un hueco, el hueco que se forma en la mano al momento en que nosotros cerramos la mano y se forman pliegues, estos pliegues que se conoce como el tenar y el hipotenar, ¿no? Y pues todo esto es analizado por parte de los dactilóscopos. No hay tampoco los quiero saturar de estas situaciones tan técnicas. Los pliegues de las manos también son analizados en la dactiloscopía. Los pliegues sobre todo de las falanges, que son los huesos de los dedos, y son los que corresponden a esos pequeños hoyuelos que se hacen cuando flexionamos los dedos o cada una de las falanges y los juntamos con la región digitopalmar cuando hacemos una flexión de los dedos. Cuando los podemos separar, estos pliegues prácticamente son las rayitas, para que me lo entiendan, las rayitas que se forman cuando nosotros cerramos la mano. Hay un pliegue inferior que principia debajo, que comienza debajo de la raíz auricular. Si se fijan donde nacen los dedos, hay unas rayitas en su mano. Esas rayitas justamente es la región a la que me refiero, o la que conocemos como los pliegues. Termina generalmente pues, iniciando los dedos, y luego inicia la falange, termina una falange y hay otro pliegue, y después del pliegue, entonces, pues ya termina esta región. Les comentaba además que pues algunos, pues ni siquiera sé si expertos, pero algunos estudiosos de la materia también desarrollaron esta, no sé cómo llamarlo, ciencia o esta disciplina, porque no es una, no sé si sea ciencia, pero se hablaba de la famosa quiromancia, una disciplina, un arte, no sé llamarlo así porque es un arte, y pues la quiromancia, les comentaba, es una suerte, una ciencia mágica que se utilizaba para leer la fortuna de las personas. Cuando ustedes han oído vulgarmente que les leen la mano, eso es quiromancia. Comenzaron a desarrollarse una serie de creencias místicas, una serie de creencias religiosas o hasta mágicas para determinar cada una de las líneas de la mano, regiones digitopalmares, esta línea más larga, que es la famosa línea de la vida, lo que conocemos como la línea del corazón, y aquellas que se pierden, aquellas líneas que se pierden en la región hipotenar, que es justamente donde está lo más cortito, lo más carnoso de la mano, que está junto al dedo pulgar, y algunas de ellas pues se les atribuían diferentes situaciones, la suerte, cuántos hijos va a tener una persona, cuánto va a tener de vida, todo esto que ya saben que son las famosas líneas del destino, la línea eje, la línea raya, pues prácticamente es una disciplina que se utilizó y pues se desarrolló justamente desde la Edad Media. Entiendo que existe todo este tema de la quiromancia. Gracias a esto de la quiromancia pues se fue desarrollando justo esta ciencia también de la dactiloscopía, porque esto sí es una ciencia, no nos basamos totalmente en esto de la suerte o de la magia, pero nos ayudó para identificar justamente las características y la identidad de las personas.
Como verán, describir una mano no es fácil. Tiene que emplearse una serie de términos técnicos eh, respecto del lugar donde se ubica la huella en particular o alguna línea en particular. Solamente un buen dactilóscopo podría identificar una región específica de la mano para saber dónde buscar y dónde encontrar la cresta papilar oportuna que permite la identificación de una persona. Si está claro, yo sé que fue un poquito complicado, no me interesa que se aprendan de memoria las regiones eh, digitopalmares, pero sí me interesa que pues sepan cómo funciona un poco esto. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Bueno, otro de los órganos u otra parte importante para identificar a las personas a través de este tema de la dactiloscopía, sin lugar a dudas, es la piel. La piel, como ustedes lo saben, es el órgano más grande del cuerpo humano. La piel cubre la totalidad de la superficie del cuerpo y en algunos lados se desarrollan algunas formaciones especiales donde pueden haber pelos, uñas, lunares, eh, algunos, algunas glándulas, ya lo comentábamos, algunas glándulas sudoríparas, que es donde nos sudan, algunas regiones, algunas glándulas además, donde se emana un poco de grasa, no en todos los lugares, tenemos glándulas sudoríparas, porque sí, en la piel por supuesto que tenemos glándulas, pero ya lo hemos comentado, por ejemplo, en los labios, cuando han visto que a alguien le sudan los labios. En los labios no hay glándulas sudoríparas. Entonces, el sentido del tacto tiene relación directa e íntima con la piel, justamente, y la podemos llamar en su conjunto este órgano, el órgano pues más grande que tenemos en el cuerpo humano, este sentido del tacto. Entonces, pues esta piel, como ya lo saben, nos protege el cuerpo humano, protege el órgano respiratorio, el órgano digestivo, el órgano óseo, los músculos. Hay que pensar también en cuánto pesa esta piel. En una persona regular y normal, vamos a pensar que tiene aproximadamente unos 4 kilos. Tenemos aproximadamente 4 kilogramos de piel, 2 metros cuadrados de superficie más o menos, dependiendo de las personas, pero estas mediciones son totalmente relativas porque no somos totalmente idénticos y más o menos para que tengan una idea se los estoy comentando, pero puede variar y de hecho varía de momento a momento. Y además, una tercera parte de la sangre circula justamente pues por nuestro órgano de la piel. La piel entonces es importantísima para las investigaciones desde el punto de vista criminalístico. Es importante porque además esto sí también nos ayuda a identificar desde el punto de vista personal eh, y desde el punto de vista del auxilio de los órganos policiales. Anatómicamente, la piel entonces está formada por varias capas, esto ya lo sabemos, podemos hablar de la dermis, de la epidermis, etcétera. Y podemos hablar de unas hojas que se llaman hojas germinales externas, que son justamente donde se ubica el epitelio. El epitelio es donde se forma o se desarrolla eh, justo esto que nace, esta capita que tenemos por encima de la piel, eh, donde segrega además esta, este líquido que nos da color justamente a nuestras glándulas. Y esto que es la epidermis, que es la capa superior de la piel, la melanina, que es lo que nos da color, ya se los había comentado, la melanina hace que seamos más morenos, más negritos, o de plano blancos si no tenemos gran cantidad de melanina, y pues hay varias capas, entonces como les comentaba, la epidermis, esto es importante, la famosa epidermis, es la parte o la capa superior de encima de la piel, y la dermis es la capa de la piel que está abajo de la epidermis. Pues en conjunto, pues obviamente forman esta piel. Entonces, pues hay una capa externa que es la epidermis y una capa interna que es sólida y compacta. Entonces hay que analizar a la piel y sus particularidades para poder nosotros identificar desde el punto de vista policial. Además, hay que distinguir dónde se ubica cada una de estas papilas, dónde se puede generar el sudor en algunas regiones de la piel,
que depende justamente del sistema vascular de cada una de las personas. Y si se fijan, en las plantas de los pies, pues tampoco presentamos esto, pero sí en las palmas de las manos. En las palmas de las manos, si se fijan, sí tenemos estas glándulas sudoríparas, sí podemos sudar de las palmas de las manos, pero pues no tenemos en gran medida pues grasa, ¿no? Esta grasa que podemos tener. Aun cuando podamos alterar la piel, la epidermis, podemos seguir dibujando las crestas cutáneas desde el punto de vista de la dactiloscopía. Se estudia la piel justo por estas razones, qué tanto afecta o qué tanto no afecta esta, estas glándulas sudoríparas o la segregación de grasa en la piel, o estas glándulas sebáceas que son las que emanan la grasa, nos afectan o no afectan a las crestas papilares de las huellas de los dedos de las manos. Pues no, en la realidad es que no, no afectan, independientemente de que no las tenemos, no afectan absolutamente en nada, y la variación de las huellas digitales no tiene, es prácticamente nula. Y bueno, entonces, pues la piel compuesta obviamente por un conducto sudoripado, que es donde sudamos nosotros, por una papila vascular y por una papila nerviosa, que es donde atraviesan todos estos nervios, donde nos podemos gozar de este sentido del tacto. Pues tiene muchísimas terminaciones nerviosas este órgano tan grande. Obviamente, pues circula a través de las redes capilares toda la sangre, y esto nos permite saber qué tan transparente o no y qué tan viable son nuestra piel, porque si se fijan, si nosotros viéramos nuestra piel a la luz y no tendríamos ningún tipo de flujo sanguíneo, pues sería prácticamente otro color, prácticamente sería casi transparente, independientemente de que puede existir algunas granulaciones para la pigmentación, porque se pigmenta con la melanina, pero la pura piel por sí misma tendría que ser transparente sin melanina, naturalmente. La melanina también es una sustancia que recorre la piel. Y pues analiza también qué tan suave es, qué tan tersa, qué tan áspera es, qué tantas irregularidades o qué tantos bordes tiene, qué tipo de sudoración, porque también qué tipo de excreción, debo decirles que también hay una función de excreción a través de las papilas o a través del órgano de la piel. Si ustedes han comido, por ejemplo, algún día una comida muy condimentada, como el ajo, por ejemplo, de repente ajo o cebolla, ahí lo pueden ver ustedes, cuando transpiran, ustedes se pueden dar cuenta que el ambiente, ese sudor puede oler totalmente distinto a un sudor normal. Cuando ustedes están tomando alguna medicina, sudan también esas sustancias, y esa es la función propiamente de excreción que tiene nuestra piel. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? No, profesor. Ok. Hablábamos también de las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, como ya lo comentábamos, se encuentran en todo el cuerpo, menos en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Y hay otras regiones, pero son limitadas. Entonces, no sudamos, no podemos sudar, y eso también que lo sepan. Eh, Más bien, sí sudamos, pero no podemos emitir grasa. Si se fijan, no tenemos grasa, ni están brillosas las palmas de las manos, ni las palmas de los pies, de las plantas de los pies. En esas regiones no se emite grasa, que las glándulas sebáceas son las que emiten cierta grasa, y les comentaba que segregan un líquido espeso, aceitoso, que es justamente sirve para suavizar la parte superior de la piel y mantenerla húmeda, evitando justo la evaporación del agua, porque si no nos deshidrataríamos, y la absorción de ciertas materias dañinas para nosotros mismos. Qué sabio es el cuerpo humano, entonces. Segregamos una grasita entonces para protegernos, para no deshidratarnos y para no absorber contaminantes. Pero obviamente en las palmas de las manos y de los pies no sudamos, porque pues, el cuerpo entiende que esas regiones difícilmente podríamos pues tener algún tipo de deshidratación o algún tipo de absorción, ¿no? Aunque siga siendo piel, déjenme comentárselos. Y las glándulas sudoríparas, esas son las glándulas sebáceas. Las glándulas sudoríparas justo son
de donde nosotros sudamos. Están contenidas justamente en la parte interna de la piel, existen en toda la piel, excepto, les comentaba, en los labios y en los párpados. ¿Cuándo han visto a alguien que sude de los párpados o de los labios? Entonces, aquí no puede existir ese tipo de glándulas. Y se calcula que estas glándulas aproximadamente son 2 millones en nuestro organismo y se componen justamente por los poros de la piel, esto que comunica justo con el sistema exterior glandular, y el conducto glomérulo, que es donde justamente atraviesa todo este líquido que es el sudor. La secreción entonces de estas glándulas sudoríparas es el sudor, líquido claramente, que puede ser ligeramente salado, y les comentaba que el olor puede variar según el individuo. Obviamente en cada región del cuerpo puede variar este tipo de sudor, y está formado por agua y por sustancias que son perjudiciales para la salud, como en un momento dado puede ser el ácido úrico, no coman tanta carne, la urea, incluso cloruro de sodio, la sal, obviamente, y pues sale por este conducto hacia el exterior. Por eso es que luego tenemos pues ciertos olores dependiendo de la persona y de los hábitos. Se dice que aproximadamente sudamos 600 gramos diarios en una persona normal, pero esto puede variar con la actividad del ejercicio, con el calor de la atmósfera, con algunas bebidas, evidentemente, con algunos juegos, con los trabajos, incluso las personas que cometen delitos sudan con alguna actividad en particular, y podemos presentar, incluso el sudor puede presentar algún tipo de coloración, como puede ser azul, amarillo, rojo, verde, dependiendo justamente de las características de cada persona. Entonces, esto a la luz de la dermopapiloscopía se puede analizar. Este es otra disciplina más, dermopapiloscopía, y se puede analizar justamente este tipo de sudor y cada uno de los componentes que tiene el sudor de una persona en un momento dado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Ok, No, profesor. bueno. Son las 6:09, nos vamos a las 6:19, por favor. De acuerdo. Sí.